Bueno, continuamos acá en Play Mira la Una conversando con la profesora Egle González Lobato, directora de la cátedra Elecciones Democracia, UCB, ¿no? Así es, Elecciones, cátedra, cátedra, así se llama, ya te voy a decir. Libre Democracia y Elecciones UCB. Así es. Tiene como un mantra ese nombre de la cátedra. Ahora, y con Fanny García, quien es dirigente del Partido Avanzada Progresista, decía Egle que, bueno, cómo Avanzada Progresista iba a reclamar el hecho de que tienen 3 millones de votos y desconocían los resultados del pasado 20 de mayo, pero además, del año pasado, pero además, en las elecciones regionales, pues los resultados fueron mucho... Sí, por supuesto, fíjate. Primero mucho que peores no sé qué tiene que ver el sujeto político que se manifestó en el 2018 con que Henry Falcón haya perdido unas elecciones en Lara. Recordemos que factores de oposición se dividieron los votos en el caso de Lara, lo mismo ocurrió en Aragua, lo mismo ocurrió en muchos estados donde la oposición fue fragmentada, dividida, y por supuesto, fragmentados y divididos jamás vamos a ganarle a un gobierno que mantiene a una base política unida y organizada en función a un solo pensamiento. Necesitamos entender que debemos buscar la unificación de criterios. Henry Falcón, en cierta manera, es un hombre que se ha hecho incómodo dentro de la oposición porque ha tenido un discurso claro, un discurso coherente, ha dicho en todo momento que la solución es construida en entendimiento, pacífica, electoral, dialogando, nunca ha dejado de participar en elecciones como un presidente de un partido político, cosa que no entiendo de otras organizaciones partidistas que tienen partidos políticos, que tienen candidatos pero no participan en elecciones. Eso es extraño, han hecho de la abstención un gran partido político en el país y el gran error que ha cometido la oposición pasado el 2015 fue haberse salido de la ruta electoral. En este sentido, a nivel nacional, lo que ocurrió en el 2018 es que nosotros denunciamos el ventajismo, pero el ventajismo producto justamente del incumplimiento de los acuerdos que nosotros llegamos con quienes estaban en ese momento en el CNE para que verdaderamente se garantizara un proceso electoral prístino, que nosotros consideramos que la única manera de vencer todo ese ventajismo, esa resistencia, esa situación que hay con el Plan República en muchos casos es masificando el voto. Si nosotros no comprendemos que debemos unificar criterios y masificar el voto, muy difícilmente lograremos una expresión política, un sujeto político que se manifieste frente a nuevos procesos electorales. De allí pues que nuestro llamado es entender, a reconocer los errores, a reconocer que salirse de la vía electoral ha sido un error político y a enmendar ese error, reintroduciendo ahorita en la Asamblea Nacional la posibilidad del nombramiento de un nuevo CNE, un Consejo Nacional Electoral que permita destrabar el juego y que el pueblo venezolano retome la confianza en un ente que se ha visto manchado por sus prácticas. Egle González Lobato. Sí, bueno, yo creo que la discusión sobre la negociación entre los diversos factores supera a un candidato. Es decir, yo diría que es mejor que hablemos, si la intención es establecer un mecanismo y que se lograra realmente incidir sobre los diferentes factores que intervienen en la negociación, bien sea los que están representándonos con la facilitación de Noruega en caso de que se reactive o quienes están en la mesa de diálogo nacional, tienen que entender que en todo caso es inclusivo y no excluyente. No corresponde a ninguna agenda de un candidato o partido político, porque lo que tiene que ser es que lo que los debe unir es lograr detener esta crisis política, social que tiene el país. Pero yo te quiero repreguntar allí, Egle, ¿es pertinente? ¿Sirve para algo? ¿Tiene alguna utilidad? ¿Se le puede sacar algún provecho a la presencia de varios partidos y líderes opositores en esta mesa de negociación que ha venido reuniéndose tanto en Casa Amarilla como ahora en las mesas de trabajo en un hotel capitalino? Tal como está planteada, no. No, porque tal como está planteado, lo que hiciste tú, no es que estés perdiendo el tiempo, sino que tú no puedes llegar otorgándole lo que al otro no le dieron en Oslo y en Barbados. O sea, el otro pedía, bueno, quiero otra representación, te la tengo. Quiero que sea pública, te la tengo. Quiero acuerdos parciales, te lo tengo. Bueno, y entonces, o sea, tú lo que tenías que haber hecho allí era, en todo caso, planteártelo como una mesa complementaria. Pero eso fue lo que dijo Timoteo aquí en este programa. Yo creo que pero una mesa complementaria es
complementa a algo, no es que sustituye al otro, porque además con qué fuerza política tú lo vas a hacer. Fíjate. O sea, con qué fuerza social tú te vas a erigir representando a la sociedad. Y por último, para darle la palabra a la diputada, el entendimiento es entre opuestos. Entre opuestos. O sea, ¿quién me adversa? Entonces, ¿quién te está adversando? Te adversa la Asamblea Nacional. Porque es la institución legítima que representa a la sociedad venezolana. Correcto. Entonces, dime dónde está eso en la mesa de diálogo nacional. Primero, cuando hablamos de mesas complementarias, no es que son complementarias a la de Oslo. Estás confundida con respecto a eso. Es complementaria a la mesa principal que se estableció en la Casa Amarilla. No es a las de Oslo. Las de Oslo se le está haciendo el llamado a todos los factores para que participen en la mesa. Pero te hago una precisión, Fanny, perdóname. En este programa, Timoteo Zambrano dijo que esta mesa que se estaba instalando era complementaria a la de Oslo, o sea, sí, a la mesa nacional, complementaria al esfuerzo. No, pero me estoy refiriendo a las mesas que se instalaron ayer, que son complementarias a la regional. Lo que yo estaba hablando al principio, las mesas complementarias, porque Egle habla de las mesas complementarias que yo estaba hablando al principio. Mesa de diálogo Entonces, nacional, esas mesas complementarias son complementarias a la mesa instalada en la Casa Amarilla. Pero fíjate, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Que creo yo que tiene Egle una confusión al respecto. En Oslo se estaba pidiendo el todo o nada. El método, la estrategia era una cantidad de puntos que o me los apruebas todos o no me apruebas nada. Nosotros no. Nosotros consideramos un método diferente, el método de los acuerdos parciales. ¿Por qué? Porque el país necesita buenas noticias y tú tienes que transmitirle al país, si son 6 acuerdos que tienes ya pactados, acordados, que ya has certificado, anúnciale al país esos acuerdos y produce resultados inmediatos, como la mesa lo está. No, pero permíteme terminar la idea. Pero, da los resultados inmediatos y anúnciale al país. Nosotros, fíjate, nosotros no estamos viendo el costo político de la foto, que mucha gente nos dice, ay, el costo político de la mesa. Nosotros no vemos el costo político de la foto, nosotros vemos el costo en vida del no diálogo. El no diálogo ha tenido un costo en vida en el país. Una pregunta que te voy a hacer, diputada. Este programa no necesita moderador, den ustedes. El acuerdo que se estaba planteando tenía una naturaleza integral. ¿Por qué? Porque tú no vas a hacer nada cambiando un CNE si tú no tienes una revisión del Tribunal Supremo y de otras caras del poder público que tengan que actuar de manera conjunta. Por eso es que buscamos que el PSUV se reintegrara a la Asamblea Nacional para que se destrabe el juego. Tú hablas de un acuerdo integral. ¿Por qué? También, principalmente, porque tú no tienes en acuerdos parciales cómo obligar en un asimétrico poder al oficialismo a que te cumpla con los acuerdos. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué cuando salió el acuerdo, el día de la instalación de la Mesa de Diálogo Nacional, el primer acuerdo ese cambia al Consejo Nacional Electoral? Al día siguiente salió el Tribunal Supremo o la Asamblea Nacional Constituyente rebanando ese acuerdo. No van a ser los 5, van a ser 2. No están en desacato, todavía no se ha levantado el desacato, sigue el desacato. Entonces, explícame cómo logras tú que el oficialismo, sin una negociación integral, te cumpla los acuerdos. Tenemos que hacer una pausa y al regreso, bueno, tú puedes responder la pregunta de la profesora González. Hacemos una pausa, debate a la una, muchos comentarios aquí en las redes sociales.